Bienvenidos a otra entrega de Café con Letras. En el día de hoy estaremos hablando sobre este libro de relatos que me ha gustado muchísimo y que se llama El invitado de Drácula y otros relatos, escritos por el autor irlandés Bram Stoker, quien escribió también el famosísimo y clásico y obra de culto Drácula, libro del cual también tengo una reseña en mi canal y que le dejaré linkeado en la cajita de información. Dice también aquí detrás del libro sobre el autor lo siguiente: Bram Stoker pasó los primeros 7 años de su vida recluido en su casa a causa de una enfermedad. Su único entretenimiento eran las oscuras leyendas irlandesas que su madre le contaba. No sería de extrañar que esas crónicas, hilvanadas con elementos sobrenaturales, generaran el caldo de cultivo que llevó a Stoker a convertirse en uno de los más grandes autores de terror gótico. Yo elegí esta edición de Alma Clásicos Ilustrados porque siento que la experiencia es muy sensorial. Esta edición es de tapa dura, fue ilustrada por Enrique Corominas. Tiene también una letra mediana pequeña, un papel blanco que no amarillea con el tiempo. Algo que me gustó mucho también es que la traducción por John Bilbao fue una sesión que la editorial Páginas de Espuma, que es muy buena, le hizo a Alma Clásicos Ilustrados. También son ediciones que tienen un separador en tela y tiene también ilustraciones, como ya les comenté, que están a cargo de Enrique Corominas, y aquí les muestro una que me gustó mucho. Ya por último, este libro trae 8 relatos, de los cuales yo solamente leí 6 porque eran los que me interesaban. Los 2 últimos no me llamaban para nada la atención. De igual manera les voy a leer los títulos de cada uno y hablaremos brevemente también sobre cada uno de ellos, de los que yo leí. El primero es El invitado de Drácula. El segundo es El sueño de las manos rojas. El tercero es La casa del juez. El cuarto se llama El entierro de las ratas. El quinto se llama Las Squaw. La sexta se llama La profecía gitana. Y el 7 y 8, que fueron los que no leí porque no me llamaban la atención, son El retorno de Abel Behena y El secreto del oro creciente. Ahora vamos a pasar brevemente a hablar un poquito sobre cada uno de ellos, porque como son relatos, de nada que te comes un spoiler, así que yo voy a ser muy respetuoso con eso y voy a ser lo más comedido posible con lo que voy a decir de cada uno de ellos. El primero, como no podía ser de otra manera, es El invitado de Drácula. Este relato se ha creído siempre que iba a formar parte como del primer capítulo de la obra capital Drácula, pero que por lo que sea se dejó fuera. Se ha comentado incluso que por la extensión que tiene el libro de Drácula quizá no se quiso hacer más larga, aunque Drácula no es especialmente larga, pero tiene 400 páginas y esto lo haría mucho más larga, aparte de que bueno, claro, de haberse incorporado a Drácula habrían algunas cositas que cambiar porque podían ocasionar, por la diferencia de este relato y la obra, algunas incoherencias, pero al final de cuentas yo siento que fue bueno que la dejaran aparte como otra historia, porque Drácula es un libro que tiene un inicio y un desarrollo impresionante, pero al final baja un poco el ritmo. Entonces, si uno mete este relato, que es buenísimo, con mucha adrenalina, y uno lo pone también a formar parte del inicio de la historia, eso le haría mucho más daño al final, o al menos eso pienso yo. Lo bueno de este relato es que puede ser perfectamente independiente, como ya lo es, y que de hecho se publicó 2 años después de la muerte del autor. Este libro yo no les voy a relatar de qué trata, sin embargo, aspectos que vamos a ver aquí que son muy importantes son tormenta de nieve, cementerio y apariciones. El segundo relato del que vamos a hablar es El sueño de las manos rojas. Este relato trata sobre un hombre que vive solitario y retirado en una cabaña en un pueblo, y es una persona que de una u otra manera llama mucho la atención de la gente por el modo de vida. Nuestro protagonista es un hombre que tiene unos sueños súper extraños que siempre lo hacen levantarse en la madrugada, todo con pavor, casi infartado, bañado en sudor,
Y tras un encuentro que tiene con un amigo que de hecho le acompaña en vela mientras él duerme para colaborarle con esta situación, el protagonista se sincera con ese amigo y le cuenta un testimonio de a qué se pueden deber esos sueños y que son a raíz de un remordimiento que tiene el protagonista por algo que sucedió en su vida pasada, y eso lo ha ido aterrorizando a través de los años y de una u otra manera, contándoselo a ese amigo, él siente una especie de liberación, pero él decide llevar eso más allá hasta que en un momento dado él consigue una redención. No vamos a hablar mucho del tema, pero más que un relato gótico, aunque tiene elementos góticos, me parece un relato de hecho muy bonito, muy esperanzador y que extrañamente tiene algo que lo vincula como con la fe. El tercer relato es La casa del juez. Este relato trata sobre un estudiante que él decide como alejarse de todo el ruido de la ciudad para ponerse a estudiar, y alquila en una casa lejana, en un pueblo tranquilo, una casa que ha sido abandonada a tal nivel que prácticamente el alquiler es algo simbólico, lo que él pagaría ahí por estar ahí y hasta brindarle sus cuidados a dicha casa. Y literalmente él se fue a esa vivienda para estudiar, para retirarse y concentrarse en sus estudios. Después nos enteramos, a raíz del desarrollo de la historia, que en esta casa vivió un juez y que ese juez era encargado de ejecutar a los condenados de una manera tortuosa en esa misma casa, y que de una u otra manera allí se alojaba una presencia, un ambiente muy pesado por todo lo que allí había ocurrido, y que de una u otra manera todo eso se hace presente en las noches cuando este estudiante está sumergido en las lecturas. Y después nos vamos dando cuenta que todas las ratas que habitan en ese lugar y que siempre estuvieron vigilando al protagonista, nos damos cuenta que de una u otra manera están relacionadas con la historia del juez y que también tienen un papel súper protagónico en esta historia. El otro relato se llama El entierro de las ratas. Este relato trata sobre un hombre que tiene una prometida, pero que antes de poderse casar, la familia le exigió que ellos duraran como un año separados, y en ese año que nuestro protagonista duró separado de su prometida, él lo dedicó como a incursionar mucho en la ciudad de París, incluso metiéndose a los barrios más peligrosos. Y esto del entierro de las ratas trata sobre nuestro protagonista que se dirige como a un barrio de París, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que es un barrio que le dicen como la ciudad de la basura, donde se apila toda la basura, toda la chatarra, y que ahí vive una comunidad de patriotas o expatriotas, pero que de una u otra manera se han vuelto delincuentes, y que eso es como una ciudad de basura y de perdición moral. Entonces aquí nos relata todo lo que pasó este protagonista paseándose por esos alrededores y de hecho haciendo una escapada olímpica de allí cuando todo se torna peligroso. El entierro de la rata más bien ha venido a ser porque, claro, siendo un basurero hay muchísimas ratas, y estas ratas son las que se encargan de ultimar el cuerpo de los caídos. Más bien por eso es como el tema, pero esto es una historia que hay que de verdad leerla y disfrutarla. Quizás fue la que para mí fue un poco más pesada la lectura, pero igual bastante recomendable. El quinto relato se llama La Squaw y que trata sobre una parejita de esposos que se va de luna de miel, y ya después de haber vivido ciertas experiencias, ¿verdad? De recién casados, deciden incorporar como a alguien, a otro viajero, para hacer un mal trío realmente, que es un viajero norteamericano. Ellos son europeos, el viajero es norteamericano, y ellos tres como que se dedican como a turistear, y en una de esos monumentos en el que estaban turisteando, ven como a una gata que está jugando con su gatito, y el extranjero norteamericano decide como arrojar una piedra desde arriba donde ellos estaban, para que el gatito y la gata pudieran jugar como con esa piedra.
y por mala suerte esa piedra que arrojó el norteamericano le da al gatito y lo mata accidentalmente, o entendemos y queremos pensar que fue accidental. Y resulta que la gata lo vio y ha decidido vengarse de ellos, o de él particularmente, y hace una persecución a través de toda esa atracción que ellos estaban visitando en ese momento hasta poder completar su cometido. Pero ya no les voy a hablar más del tema, tienen que continuar, tiene un final impresionante. Y ya por último, el relato ya que fue el último que yo leí, ¿verdad? Que fue el número 6, que se llama La Profecía Gitana. Trata sobre un hombre que va con su amigo a una especie de feria gitana que se da en las noches en el pueblo. Él deja a su esposa en la casa, se va con su amigo, y cuando llegan a la feria de los gitanos, él le paga a una gitana para que le lea su futuro de la palma de la mano, y la gitana se horrorizó y al final vino como la superior de ellas, le leyó la mano, recibió el dinero y le leyó la mano y le dijo que tuviera mucho cuidado, que se alejara de su esposa porque en su futuro veía que él la iba a matar, o sea que él iba a matar a su esposa. Él no se creía nada de esto, de hecho hasta le ocasionó gracia por el amor que le profesaba a su esposa y que no le parecía nada creíble. Cuando él va a la casa y le cuenta a lo de su esposa, ella también se lo encuentra muy extraño y traba un plan, y el plan es el siguiente: ve que como que ella fuera por su cuenta, sin decir que conocía a aquellas personas que le habían dicho tal futuro, para ver qué le decía la gitana a ella. Y resulta que la gitana también, cuando le leyó la mano, arrojó lo mismo, que ella iba a ser asesinada por su esposo. El caso es que este relato tiene un desarrollo, ¿verdad? Que al final tiene una explicación que se resuelve bien el misterio, pero que los invito a descubrir leyendo la historia. Yo esperaba un poquitico más de la resolución del tema, no lo voy a negar, pero está bien, está correcto. ¿Cuál me gustó más? La verdad es que hay 4 que fueron los que más me gustaron y no termino de decidirme, que fueron El invitado de Drácula, El sueño de las manos rojas, La casa del juez y La Chihuahua. Pero sin duda alguna recomendables esos 6 que yo leí, y que me ha sorprendido mucho este compendio de relatos, que todo lo que leí me gustaron. Siento que de este libro pudieran hacer una especie de serie como lo que hicieron en Netflix de Edgar Allan Poe, que se llamaba La caída de la casa Usher. Pues yo creo que de este compendio de relatos pueden hacer una especie de serie donde cada relato sea un capítulo, y de verdad que serían bastante interesantes y cumplen bien con el tiempo, que no van de seguro a omitir, siendo un cuento un episodio, no van a omitir detalles importantes. Ojalá alguien vea este video y que pueda llevar esto de verdad a la pantalla grande. Y por último, la puntuación no la puedo hacer objetivamente porque, como les comenté, hay 2 relatos que yo no leí, pero yo, de los que sí leí, si tuviera que puntuarlo por los que yo sí leí, yo les diera las 5 estrellas. Así que nada, si te ha gustado esta reseña, te invito por favor a que me regales un like, que dejes en los comentarios, aunque sea un pulgar si has llegado hasta aquí, y que también, si no te has suscrito a mi canal Café con Letras, lo hagas, no tiene ningún costo. De hecho, tiene muchos beneficios para ti, porque activando también la campanita te enterarás de cualquier contenido que yo suba, y hacerlo de primera plana. Espero que tengas un excelente día y te mando, como siempre, un fuerte abrazo a tu hogar. Hasta pronto.